Muy buenos días a todos. Les saluda su servidor Mario Chagaray, socio de la práctica de Comercio Exterior en Salle Science Grant Thornton. Y antes que nada, queremos agradecer en nombre de Salle Science Grant Thornton y de García Mingo y Tejedo su interés por acompañarnos hoy en este panel virtual en el que se van a discutir algunas implicaciones laborales, fiscales y legales de la recién publicada reforma a diversas leyes en materia de subcontratación de personal que tanto revuelo ha causado, pero sobre todo por el grado de incertidumbre que pudiera representar para todos aquellos que de una u otra manera venían haciendo uso de este esquema de subcontratación, también conocido como outsourcing. Antes de comenzar formalmente con la plática, quiero pedirles que fueran tan amables de tener sus micrófonos apagados o en mute para evitar interrupciones y ruidos externos durante la presentación. Y comentarles también que en virtud de tratarse de un panel virtual, las preguntas que nos hagan favor de hacer llegar a través del chat van a ser respondidas vía correo electrónico para que esto permita a nuestros panelistas comentar las conclusiones derivadas del panel al final del mismo. Para efectos del panel, tenemos el gusto de contar con la presencia de tres grandes expertos en materia laboral, fiscal y legal respectivamente, a quienes me voy a permitir presentar a ustedes brevemente. En primer término, nos acompaña el licenciado Juan Tejedo, socio en García Mingo y Tejedo, encargado del área laboral de la firma. Juan cuenta con 30 años de experiencia profesional asesorando y representando empresas en temas laborales, incluyendo consultoría general, contratación y terminación de empleados, transferencias de empleados, incluyendo aquellas derivadas de compraventa de activos y fusiones y litigios laborales de altos ejecutivos. En materia de conflictos de naturaleza colectiva, cuenta con amplia experiencia en la atención de asuntos relacionados con la celebración y negociación de contratos colectivos de trabajo y sus revisiones, atención de emplazamientos a huelga promovido por sindicatos y demandas de titularidad donde sindicatos se disputan la titularidad y administración de un contrato colectivo de trabajo. Bienvenido, Juan. Para compartir su experiencia en temas fiscales, nos acompaña el contador Pedro Zugarramurdi, que es el socio coordinador de la práctica fiscal de Salle Science Grant Thornton y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional asesorando empresas de todo tipo de industrias, tanto nacionales como extranjeras, expresamente en temas fiscales, sobre todo en temas de consultoría y planeación fiscal local e internacional. Adicionalmente, Pedro se ha desempeñado como docente en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Panamericana, impartiendo diversas materias fiscales en la maestría de impuestos y en la licenciatura de contaduría. Asimismo, Pedro es vicepresidente del Consejo Editorial de la revista Veritas, que edita el Colegio de Contadores Públicos de México. Fue integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México y actualmente es integrante de la Comisión Fiscal del mismo colegio. Finalmente, para conocer el punto de vista legal corporativo, contamos con la presencia del licenciado Alfonso García Mingo. Alfonso es socio de García Mingo y Tejedo, en donde enfoca su práctica profesional en las áreas de derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, derecho financiero y contratos. Obtuvo su título como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1989. Realizó estudios de posgrado en Derecho Económico y Corporativo, Amparo y Constitucional en la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago. Sin más preámbulo, cedo la palabra al contador Pedro Zugarramurdi y sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Mario. Gracias por la presentación. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Hoy en esta plática en la que vamos a analizar un tema muy importante y que afecta, yo creo que prácticamente a todas las empresas de México de una u otra forma, en mayor o menor medida, ¿no? La plática de hoy la hemos diseñado de una forma distinta a la que tradicionalmente se ha dado y que puede darse en por otras firmas en el medio. En esta ocasión haremos una mesa de discusión y de análisis, como lo mencionaba Mario en la presentación, en la que tocaremos diversos temas y problemáticas que hemos identificado como comunes en varios de nuestros clientes y no tanto así vamos a ir en una explicación técnica de toda la reforma, dado que, bueno, pues ya lo hemos estado mencionando en los últimos dos paneles, bueno, o webinars que hemos dado anteriormente, por lo que nos parece más interesante hacerlo de esta manera más interactiva, más benéfica para ustedes.
Así las cosas, bueno, primero haremos simplemente un repaso brevemente de lo que contiene la reforma, solo para ubicarnos en el contexto de la misma, y posteriormente ya iniciaremos con esta discusión que vamos a tener entre mis colegas y yo respecto de los temas comunes que hemos encontrado hasta el momento en relación con esta reforma. Evidentemente, habrán muchos otros temas que puedan surgir, que seguramente surgirán, problemáticas que saldrán en cada uno de los casos que ustedes pueden llegar a tener, pero con mucho gusto, si ustedes nos hacen llegar sus preguntas, pues seguramente las podremos ir contestando y ponernos en contacto con ustedes para ir tratando de ayudarlos en estos asuntos. Y finalmente, bueno, pues después de la mesa de discusión, pues tendremos un pequeño tiempo solamente para llevar a las conclusiones que esta reforma y la discusión nos trae. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Juan para efectos de pasar a hacer el repaso de lo que dice la reforma en materia laboral. Juan, adelante. Muchas gracias, Pedro, y bienvenidos todos. Bueno, pues la verdad es que creo que ya todos sabemos, ¿no?, cómo está el tema de la reforma, ya lo hemos platicado. Lo que platicamos en los webinars anteriores, pues no hay sorpresas, fue lo que esperábamos, o sea, lo que se venía acordando y lo que se venía diciendo es lo que está ahí. Entonces, sin más preámbulo, pues para darle más tiempo al tema de la plática en relación a los puntos peculiares que consideramos importantes, nada más les hago un brevísimo resumen de la reforma ya como quedó. Se prohíbe la subcontratación de personal, como esperábamos. Ya no hay subcontratación de personal, que significa poner a disposición trabajadores propios en beneficio de otros, bajo la estructura que conocemos como insourcing y outsourcing. Insourcing era pues cuando una empresa del mismo grupo tenía a los empleados y le prestaba servicio a una o varias empresas operadoras del grupo, y outsourcing es utilizar a un tercero para la prestación de esos servicios. Esas figuras se acabaron con la reforma. O sea, ya no se permite la subcontratación. ¿Qué se va a permitir? Se va a permitir contratar servicios y obras especializadas que no se consideran como subcontratación, sino es una alternativa de contratación, que son servicios u obras especializadas que tienen ciertas características que no pueden formar parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa, es decir, del core business del negocio y del objeto social del mismo. Lo que no esté ahí o lo que no se haga se puede considerar un servicio especializado que se puede dar a través de un tercero, ¿no? Creo que ahí estamos claros todos. Otro punto que da la reforma es la posibilidad para aquellas empresas o grupos de empresariales que tienen un nivel de complejidad un poco más alto, que tienen 2 o más empresas operadoras o 2 o más líneas de negocio. Es decir, puede ser una empresa dedicada a una industria, pero con varias líneas de negocio y que tiene diversas empresas operadoras, pues va a tener un grupo de trabajadores que nada tienen que ver con la actividad preponderante o con el objeto social de dicha empresa. Entonces, eso se denomina servicios complementarios o compartidos, que se puede dar a través de un grupo de trabajadores que se tengan bajo una empresa de servicios compartidos o complementarios que le presten servicio a las empresas operadoras del grupo, siempre y cuando las actividades que desarrollen esas personas no sean parte de la actividad preponderante ni del objeto social. Entonces, ahí tenemos esa limitante también. Pero bueno, esa figura creo que sirve para empresas, para esquemas un poquito más complicados, ¿no? Donde tenemos ciertos servicios internos, llámese recursos humanos, legal, tesorería, administración, algunas cosas que se pudieran considerar servicios compartidos de diversos empleados o funcionarios de una empresa que le prestan esos servicios a todas las empresas del grupo y nada tiene que ver con su objeto social ni con su actividad preponderante. Entonces, bueno, esa es una buena posibilidad que está ahí, ¿no? Después, pues los requisitos de que todas las empresas que van a dar servicios especializados, obras especializadas, tengan que tener una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y esa autorización se va a ir renovando. Es decir, todas las empresas que vayan a contratar esos servicios especializados van a exigir
que todos sus prestadores de servicio pues estén registrados y tengan la aprobación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se van a emitir unos lineamientos, unos guidelines en los próximos días por parte de la autoridad de qué son los requisitos y el proceso y protocolo para efectuar esas contrataciones. Pero bueno, las empresas que van a prestar esos servicios, evidentemente se van a tener que registrar, y todas las empresas que vayan a usar esos servicios especializados o obras especializadas, pues van a requerir que sus proveedores estén debidamente registrados, ¿no? Después, el punto de la responsabilidad solidaria, pues eso ya existía desde la ley de hace muchos años, pero bueno, se reitera la responsabilidad solidaria para las empresas que contraten y que los contratistas incumplan sus obligaciones laborales. Es decir, cuando yo contrato servicios u obras especializadas, si el contratista de esos servicios, o sea, el que me da el servicio, no cumple, pues soy solidariamente responsable. Bueno, después se modifica el artículo 41 de la ley, que habla de que en las sustituciones patronales se debe de justificar la transferencia de los empleados con la transferencia de activos entre entidades, que bueno, eso ya estaba en diversos precedentes judiciales anteriores. Sin embargo, ahora se reitera en la ley, con la excepción de que, como saben, con la nueva reforma, tenemos un término de 90 días a partir de su publicación, que fue el 23 de abril, para efectuar los cambios y las transferencias de los empleados. Entonces, por ejemplo, en un esquema simple de una empresa de insourcing, que es una empresa operadora y una de servicios, pues, perdón, los empleados que van a ser transferidos, no se requiere una transferencia de activos, está tipificado en el transitorio cuarto de la reforma, está claramente escrito que se pueden transferir los empleados vía sustitución patronal durante ese periodo de 90 días, sin necesidad que se justifique la transferencia con ningún activo, ¿no? Otro punto que se acordarán que lo platicamos en su momento, que pues estaba levantando mucha tierra, mucho polvo y había mucha preocupación, era pues el tema del PTU, ¿no? El tema del PTU decía, bueno, va a haber un límite, va a haber un liability, va a haber una garantía. ¿Qué va a ser? ¿Qué fue lo que se acordó? Pues muy simple. Va a haber un límite en el reparto de utilidades. La fórmula para la generación de utilidades, pues ustedes la conocen, está en la ley y es la misma. No cambia la fórmula. Lo único que se hace es poner un límite en el PTU. ¿Cuál es el límite? 3 meses de salario de cada trabajador o el promedio de los últimos 3 años. El importe que sea más favorable al trabajador correspondiente. Algunas empresas y algunos clientes nos han dicho, bueno, eso significa que estoy garantizando una prestación en el pago del PTU, y la respuesta es no. La fórmula de distribución de PTU es la misma que está en la ley y que no se modificó ni se tocó. O sea, se va a seguir calculando la PTU igual. ¿Cuál es la diferencia? Que si en algún trabajador en específico el importe que le corresponde a ese trabajador excede de 3 meses de salario o excede del promedio del PTU recibido durante los últimos 3 años, pues esa cantidad es el tope para el pago del PTU a ese trabajador. Hasta ahí, ¿no? Eso, bueno, pues creo que era una preocupación fundamental para valoración de costos y consideraciones de costes de nómina anuales que son muy importantes para la operación de los negocios en México. Y bueno, pues ya ahora se tiene esa claridad. Y por último, pues las sanciones que habíamos platicado anteriormente, que es más o menos lo mismo. Si tú eres un patrón que no permite la inspección, pues te van a multar y son multas considerables. Al que realice subcontratación y al que se beneficie de la subcontratación en contravención a lo establecido en la ley, pues vamos a tener multas muchísimo más considerables. Y bueno, pues ese es el contexto más o menos de la reforma en temas laborales. Pedro, muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la parte de los aspectos fiscales de la reforma. También vamos a hacer un repaso rápido. Como les decía yo, la idea es ponerlo simplemente en contexto, ¿no? Entonces, en realidad, en los aspectos fiscales no cambió gran cosa respecto de lo que se había establecido desde la iniciativa, y básicamente, pues se establece que no se le va a dar los efectos fiscales
a la subcontratación de personal, excepto cuando se traten de servicios especializados y que estos mismos servicios especializados, bueno, cumplan con ciertos requisitos que básicamente no formen parte del objeto social ni de la actividad económica del preponderante del prestatario, del contratista, y bueno, pues se podrán contratar en este caso, los servicios complementarios o compartidos entre empresas del mismo grupo. Esta parte es una parte que la parte de servicios compartidos, que fue adicionada respecto de lo que anteriormente teníamos y que va alineado, digamos, a la parte laboral. Básicamente todos los cambios que hubieron respecto de la iniciativa en aspecto fiscal, digamos que están siendo armonizados o tratándose de alinear un poco con lo que se queda al final de cuentas en la parte laboral, ¿no? Evidentemente también permanece el tema de la responsabilidad solidaria que se tiene para los contratantes en caso de que se contraten precisamente servicios se haga la subcontratación de servicios que no sean especializados y también la responsabilidad por aquellos pagos que no se realicen. Las sanciones que se establecen dentro por llevar a cabo temas de subcontratación laboral o no realizar los pagos correspondientes, bueno, pues primero pues se da el tema de considerar como agravante para la imposición de multas por realizar precisamente la deducción o el acreditamiento de estos pagos cuando no deberían de realizarse por estos servicios de subcontratación. Evidentemente también hay una multa en caso de no entregar la información que se requiere para realizar en un momento dado la deducción o el acreditamiento de los impuestos, del impuesto a la renta o del impuesto al valor agregado, y esta, bueno, pues una multa de 150,000 a 300,000 pesos por cada obligación no cumplida. Otra parte que permanece y que resulta muy importante para considerar y que es básicamente el castigo más importante que se puede tener en esta situación es básicamente el considerar como delito de defraudación fiscal, pero calificado el llevar a cabo esquemas simulados de prestación de servicios especializados o realizar la subcontratación de personal que está prohibida. Esto es importante recordar que cuando estamos hablando de delito calificado, bueno, pues básicamente nos están incorporando la pena considerada en un momento dado en las disposiciones fiscales, se incrementa el doble y pues esto puede dar lugar a cárcel en un momento dado. ¿Sí? Los aspectos de requisitos en materia de renta y de IVA, pues básicamente son los mismos que venían considerándose en la iniciativa, es decir, para poder deducir se deberán cumplir con ciertos requisitos correspondientes a tener la autorización emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que solicita o que se considera en la Ley Federal del Trabajo. Esta autorización se tiene que pedir al contratista, se tiene que considerar, se tiene que proporcionar el CFDI en donde conste el pago de los salarios a los trabajadores y también se debe de proporcionar la declaración en donde se conste las retenciones y el pago de las aportaciones, de las contribuciones y aportaciones al IMSS y al Infonavit, ¿sí? Continúa también, se permanece al final de cuentas aprobado ya el hecho de que se considere como no deducible los gastos por subcontratación de personal y en el caso del IVA son básicamente para poder acreditar el IVA en el caso de servicios especializados. Bueno, pues los requisitos son básicamente los mismos que se consideran para efectos de la deducción del impuesto sobre la renta, tener la autorización, tener las declaraciones y tener la copia de la documentación donde conste el pago correspondiente. Esto, en términos generales, es lo más importante, aunque también permanece la eliminación de la retención del famoso 6% de IVA por los servicios de subcontratación de personal, que tanto dolor de cabeza generó el año pasado, en donde pues hubieron muchas discusiones y muchos intentos de aclaración de a qué debería de corresponder esta retención. Bueno, pues al final del camino pues ya no hay una lógica de mantener este
esta retención, siendo que, pues en principio, pues están siendo prohibida la subcontratación desde el punto de vista laboral y por lo tanto también fiscal. Y evidentemente, pues establece el no acreditamiento del IVA trasladado por estos servicios de subcontratación de personas. En la parte de seguridad social, bueno, pues los servicios, simplemente mencionar que, bueno, los servicios especializados son precisamente los que deben de cumplir con los requisitos de la Ley Federal de Trabajo. Continúa o permanece lo que ya se había mencionado en la iniciativa, la responsabilidad solidaria y las sanciones correspondientes a los prestadores de estos servicios especializados que incumplan con sus obligaciones de pago de las contraprestaciones o contribuciones de seguridad social y evidentemente pues toda la parte de la responsabilidad solidaria en el caso de la sustitución de patrones, pues, toda esta parte se establece dentro de la reforma o se reitera dentro de la reforma. Parte importante que creo que aquí debemos de tener en cuenta son los plazos, ¿no? Esto fue modificado, bueno, fue incluido evidentemente dentro de la reforma, que era uno de los puntos dentro de las discusiones que se tuvieron desde el momento en que se presentó la iniciativa, que es la entrada en vigor. Aquí el decreto establece como entrada en vigor al día siguiente de su publicación. Recordemos que esto se publicó el viernes 23 de abril. Entonces, en términos generales, el decreto en sí está entrando en vigor el día 24 de abril de 2021. Es decir, a partir del día del 24 de abril, y eso lo comentaremos más adelante, se encuentra prohibida la subcontratación de personal. Pero ¿qué pasa? Hay unas disposiciones transitorias en donde le están dando ciertos plazos para su implementación. Buenos o malos, esto lo vamos a platicar, pero bueno, en las disposiciones, para efectos de todas las disposiciones fiscales, de todos los transitorios, cuarto, quinto y sexto, de este decreto, correspondientes a lo que es Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto a la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado, todo esto entra en vigor a partir del 1 de agosto de este año, ¿sí? Todas aquellas disposiciones que tienen que ver para el cumplimiento del gobierno, o sea, que el gobierno tenga que cumplir con la, digamos, transmisión de los empleados, absorción de los empleados que pudieran llegar a estar en un esquema de outsourcing hoy en día, bueno, pues el gobierno tiene hasta el ejercicio fiscal del 2022 para poder implementar, ¿sí? Entonces, aquí ya entramos en una discrepancia, en una posible inequidad entre el gobierno y el sector privado. Hay otro plazo importante que es el tema que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir las reglas, para realizar el registro de todos los prestadores de servicios especializados, y estos son 30 días naturales siguientes. Esto sería el 23 de mayo, cuando la Secretaría del Trabajo tiene como plazo máximo. Y posteriormente hay un plazo de 90 días para varias obligaciones, como puede ser el obtener el registro el correspondiente por la Secretaría del Trabajo, una vez que se emitan las reglas, evidentemente, el plazo que mencionaba Juan de no transmitir el de la sustitución patronal, bueno, hay un plazo de 90 días para no tener la obligación de transmitir estos bienes, para que se considere que existe sustitución patronal. También hay un plazo de 90 días para dar de baja, hacer la baja patronal del IMSS y hacer la migración específica ya de los trabajadores. Y otro plazo de 90 días para entregar la información por los servicios especializados que así se establezca, ¿no? Y finalmente un plazo de 60 días para que el propio Infonavit expida las reglas correspondientes para poder implementar esta reforma. Entonces, estos serían los plazos, las reglas generales que ya todo mundo ha escuchado, no ha cambiado mucho más que los temas que ya mencionábamos. Y creo que con esto podemos dar pie ahora, Juan y Alfonso, a la mesa de discusión en donde podemos tocar algunas problemáticas específicas relacionadas con esta reforma, ¿no? Y para esto, para guiar un poquito la discusión, me he permitido, bueno, nos hemos permitido establecer algunos puntos que consideramos comunes, problemáticas comunes, ¿no? Entonces, la primera de ellas me parece que podría ser la de
la parte de los servicios compartidos entre empresas del mismo grupo. Ya mencionabas tú, Juan, al inicio de tu presentación, que está prohibido el insourcing, pero que existe la posibilidad de dar servicios compartidos entre empresas del mismo grupo. Entonces, una pregunta común que se ha generado en estos últimos días es, ok, ¿y esto qué significa? Entonces, ¿sí está prohibido el insourcing o no está prohibido el insourcing? ¿No? Porque servicios compartidos me suena a que puedo tener mi prestador de servicios mientras sean servicios, déjame pensarlo, administrativos, contables, legales, etcétera. ¿Es así o no es así? Pues mira, gracias, Pedro. La verdad es que la subcontratación como tal se acabó. Está prohibida, definamos la outsourcing o insourcing como la conocemos, de las dos formas, y con las consecuencias que ello implica, prohibido. Lo único que está en la reforma es que te dicen, puedes subcontratar servicios especializados o obras especializadas de terceros, siempre y cuando no estén dentro de tu actividad preponderante, ni tampoco dentro de tu objeto social. Ahora bien, otra posibilidad son los servicios compartidos, que son prestar servicios a empresas de un mismo grupo empresarial que la ley los considera como servicios especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante de la empresa. Es decir, si yo tengo un grupo de empresas que tienen varias líneas de negocio y tengo una empresa que antes la utilizaba para prestar servicios de personal, pues era un típico insourcing. Eso se acabó. Pero si tengo un grupo de trabajadores que le prestan cierto tipo de servicios a un grupo de empresas del mismo grupo corporativo que tienen varias líneas de negocio o varias operaciones de negocios distintas y que nada tienen que ver esas actividades con el objeto social o la actividad preponderante de esas empresas operadoras, se puede establecer la figura de tener una empresa de servicios compartidos que se va a considerar como servicios especializados de acuerdo a la reforma. ¿Qué característica tiene que tener esa entidad? Pues que sea del mismo grupo empresarial, como lo define el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. Y dos, que las actividades que los empleados desarrollen en esa empresa de servicios compartidos no tengan nada que ver con el objeto social ni con la actividad preponderante de la empresa. Digamos, vamos a pensar en 5 empresas de manufactura, un grupo que tiene 5 empresas de manufactura distintas. Tiene una empresa que hace partes automotrices, tiene una empresa que hace equipo médico, otra que hace distribución de equipo químico y productos químicos, etcétera. Tenemos un abogado interno, por ejemplo, que es un empleado del grupo. Ese empleado pues, es un abogado interno que brinca en donde está el problema en cada una de las empresas operativas. Nada tiene que ver con la actividad preponderante y nada tiene que ver con el objeto social. Entonces, ese empleado puede estar en una empresa de servicios compartidos y prestar esos servicios compartidos a todas las empresas del grupo, y eso es perfectamente legal porque de acuerdo a la ley se van a considerar como servicios especializados. Entonces, esa es la clave, ¿no? Ok, entonces aquí una clave importante está en la parte de, no solamente del core business, ¿no? De los servicios, de la actividad económica preponderante de las empresas, sino de la parte del objeto social. Y aquí, Alfonso, estamos hablando entonces de que es necesario, desde el punto de vista legal y corporativo, pues revisar los objetos sociales de las empresas, ¿no? Porque hoy en día, pues estamos hablando de objetos sociales normalmente, o así lo entiendo, es normalmente tenemos objetos sociales específicos, pero también muy amplios, ¿no? Sí, Pedro. Buenos días a todos. Creo que el objeto social ha sido objeto de muchísimas discusiones en distintos foros en México y sobre todo muchos extranjeros cuando llegan al país a constituir una subsidiaria se preguntan por qué no puede ser cualquier actividad que sea legal. En México tenemos la mala costumbre de hacer objetos sociales de 20 o hasta 30 o más incisos, ¿no? Entonces,
Esto lo que está obligando, en línea con lo que decías tú y con lo que decía Juan, es a establecer claramente cuál es el objeto social de cada una de las empresas, tanto la que está prestando el servicio como la que lo está recibiendo. Y pareciera que no se deben de traspolar o estar una contenida dentro del otro, lo cual es un poco complicado. Creo que la pauta también la dicta un poquito cuál es exactamente cuál es el objeto social real, porque no te puedes quedar en la primera cláusula del objeto social, ¿no? La fabricación de autopartes. Porque abajo si vas a tomar un crédito o si vas a dar una garantía o si vas a comprar o vender bienes, etcétera, etcétera. Creo que lo tienes que llevar. Entonces creo que también vamos a necesitar que haya un poco de criterio en esto, ¿no? Creo que un punto importante, y en este momento no hay mucho de dónde rascarle, salvo por a lo que me voy a referir en este momento, es ¿qué es la actividad económica preponderante? ¿A qué se refiere la actividad económica preponderante? Entonces, no hay un estándar o no hay un parámetro hoy objetivo. Creo que lo más cercano podría ser lo que dispone el artículo 45 del Código Fiscal, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Donde habla literal cuál es la actividad que más ingresos le genera a la empresa. Entonces, creo que esto va a obligar a que las empresas revisen sus objetos sociales. De hecho, hemos recibido ya varias consultas sobre este tema y creo que va a haber que ser un poco más cuidadoso y quisquilloso a la hora de redactar los objetos y de redactar bien los contratos, especificando y haciendo declaraciones específicas de cuál es el objeto social y cuál es la actividad preponderante de cada una de las partes. Creo que, sobre todo para efectos fiscales, que creo que el castigo duro es la posibilidad de no tomar una deducción, no poder acreditar impuestos, sería importante, ¿no, Pedro? Claro, esta es una parte muy importante, puesto que al final del camino podríamos estar pensando que tenemos una prestadora de servicios correcta, que presta servicios especializados, porque no forma parte del objeto social, y si no tenemos cuidado, pues al final del camino una revisión nos pueden echar atrás no solamente la deducción y el acreditamiento, sino que también podríamos estar en un tema, en un momento dado de defraudación fiscal, ¿no? Si es que no tenemos cuidado y no revisamos muy bien cuáles son estas partes de los requisitos tanto de la actividad económica preponderante, como bien dices, y la parte del objeto social. Que aquí nada más aclarar que entramos como bien decías, lo más cercano que parece que tenemos es esta definición del reglamento, pero ni siquiera esta definición del reglamento es exactamente igual al concepto que maneja la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Aquí ahora sí que estamos tratando de interpretar que a lo que se refieren es a eso, pero tampoco hay mucha claridad, ¿no? Entonces esa parte creo que sí vale la pena de todo, en cualquier caso, tener mucho cuidado en este sentido, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que tratando de pasar a la otra parte, que es el otro punto de servicios especializados, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando ahorita. Oye, ¿qué características deberían de tener estos servicios especializados? Porque al final del camino este artículo 12 y artículo 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo habla de un servicio especializado, habla de un registro que debe tener la Secretaría del Trabajo, pero no nos está diciendo qué características deberían de tener estos servicios especializados, ¿no? Es decir, ¿qué tanta especialización o qué grado de complejidad debería de tener un servicio especializado para considerarse como tal? ¿Sí? Los servicios, como decíamos, oye, hay servicios probablemente contables, administrativos, legales, ¿podrían calificar entonces esos como servicios especializados o tiene que ser algún tipo de grado de complejidad profesional determinada para que efectivamente pudieran calificarse? Y bueno, y aquí mismo, dentro de toda esta pregunta, pues está oye, y la parte de la subcontratación de servicios especializados, ¿esa cómo cae dentro de los demás servicios, no? O sea, ¿es un servicio especializado abarca cualquier servicio o tienen que ser servicios personales especializados que esa es una pregunta que nos han hecho bastante, ¿no? O sea, es decir, cualquier, por ejemplo, profesionista, despacho, prestador de servicios, podría caer dentro del concepto de servicios especializados
o no, o necesariamente tenemos que estar hablando de servicios en donde sean de personal, que se ponga a disposición. ¿Cómo lo ves, Juan? Bueno, pues aquí es toda una discusión muy grande, ¿no? Que se ha tenido en todo este tema. Acuérdense, la definición que da la ley vigente, la reforma que acaban de aplicar, dice, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Yo soy una empresa que agarro a mis trabajadores y se los pongo a la empresa de Pedro para que Pedro pueda operar su negocio. Eso está prohibido porque es subcontratación de personal. La definición de servicios especializados, que es lo que te permite la ley contratar a través de terceros, la especialización, desde mi punto de vista y de acuerdo al lenguaje de la ley, no la da el tipo de actividad que se realice dependiendo, o sea, considerando que pueda ser una actividad extremadamente especializada, llámese un físico nuclear atendiendo una planta, por ejemplo. Yo creo que aquí la especialización va más en el sentido de que son servicios especializados bajo una actividad que no está comprendida en tu actividad preponderante ni tu objeto social. Esa es la regla. Si yo soy un despacho de abogados, pues presto servicios legales y lo uso y utilizo yo abogados profesionistas para la prestación del servicio. Los abogados pues tienen que estar contratados por la firma. Si yo utilizo los servicios de una empresa prestadora de servicios tercera para contratar un abogado y que me lo asignen, pues eso está prohibido. Eso no, alguien me diría, pues sí, los abogados son un servicio especializado. Claro que sí, pero para mí no es un servicio especializado porque yo soy una firma de abogados que doy servicios legales. Entonces, todos los abogados que trabajan en este despacho tienen que estar contratados por este despacho. Yo puedo contratar servicios especializados de terceros que no tengan nada que ver con mi objeto social ni con mi actividad preponderante, que es prestar servicios legales. Yo puedo contratar servicios de mantenimiento de equipo, servicios de mantenimiento de oficinas, servicios de limpieza, servicios de transporte de personal, servicios de seguridad, todo eso que no tiene nada que ver con mi actividad preponderante ni con mi objeto social, que es la prestación de servicios legales, pues lo puedo utilizar a través de una contratación tercera. Aquí pues sí ha habido mucho ruido porque la especialización, pues toda actividad tiene un cierto nivel de especialización, desde la más simple hasta la más compleja. La especialización en la reforma, en mi opinión, te la da a quien le vas a prestar el servicio, hablando de empresas de servicios especializados u obras especializadas. Ok, pero a ver, aquí es donde entra, digamos, la pregunta de muchos, que nos han hecho muchos, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, yo tengo una empresa que se dedica a la construcción, licita y construye, pero no todas las empresas hacen de todo, ¿no? Sino que van y dicen, oye, yo voy a subcontratar a esta empresa que me haga la limpieza del terreno, que me haga la estructuración, que me consiga tal cosa. Entonces, hay empresas que sí tienen un giro o que ganan proyectos o ganan y que subcontratan todo demás, ¿no? Esas, o sea, no lo veo, o sea, hay una línea muy delgada entre, oye, ¿eso es subcontratación de personal o es una subcontratación de servicio? O sea, o es de servicios otros, ¿no? O servicio de obra o servicio de, ahí, ¿cómo lo ven? O sea, me parece que hay una línea muy delgada, porque también eso se presenta, creo que fuertemente en industrias como la maquiladora, ¿no? En donde hay ciertas grados de, o facilidades incluso, ¿no? De poder submaquilar cierta parte de mi proceso, ¿no? ¿Y eso qué implicaría? Que entonces me van a decir que no puedo hacer eso, o esta reforma realmente llega a abarcar eso, o nos debemos de quedar única y exclusivamente cuando haya en el contrato de prestación de servicios donde digan, oye, estás dándome personas para poder hacer esto. Juan, no sé, ¿tú cómo lo ves o Alfonso?
Pues mira, yo digo, ahondando un poco en lo que dijo Juan, tal vez vale la pena aquí generar más discusión sobre el tema, yo creo que hay que distinguir claramente entre lo que es un servicio profesional, por ejemplo, a, eh, a estrictamente lo que es suministrar personal para llevar a cabo operaciones. Creo que no queda claro y efectivamente, como bien decía Juan, parece que la ley, la pauta que da la ley es lo que no esté en tu objeto, ¿no? Se vuelve un servicio especializado. Entonces, creo que es un problema complejo. Creo que lo que el espíritu de la ley lo que está buscando es prohibir la subcontratación de personal. Entonces, esto sería tan absurdo como si mañana necesitáramos un médico y entonces el médico pudiera llegar o no a calificar como un servicio especializado en un laboratorio o en un hospital, ¿me explico? ¿Por qué? Bueno, por el tipo de servicios que se prestan. Creo que lo que debemos de buscar, y yo creo que a donde originalmente iba el espíritu, es a evitar esquemas que lo que busquen sea evadir el cumplimiento de obligaciones laborales y el cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Sería tan absurdo como pensar, o sea, y saltan muchísimos casos. El caso de la maquila que dices tú, pues creo que sí, porque hay servicios de maquila especializados y hay maquila, ¿no? De servicios, literal, la ley la prevé. Entonces yo hago televisiones, pero contrato con tu empresa una parte muy importante que tal vez es poner el tablero de la televisión. Entonces, ¿dónde pintas la raya entre lo que hace tu empresa y lo que hace la mía? Pues creo que vamos a empezar a encontrar esos problemas. La preocupación es qué tanta interpretación tiene que venir y qué tanta interpretación le va a dar la autoridad desde el punto de vista laboral, sobre todo en el caso de inspecciones, y las autoridades fiscales, los auditores fiscales a la hora de que vengan las auditorías o las revisiones, ¿no? Claro. Pero Juan, yo creo que Juan, una de las cosas que es importante tal vez ver de tu lado es ese espíritu y dónde pintas la raya. Precisamente cuando hablabas hace rato del famoso, ya no insourcing, pero los servicios compartidos, como se llaman ahora, conforme al artículo 13 de la ley. La pregunta es, pues, ¿se necesita una especialidad para ser un director general, sí o no? Y puede haber un director general en esos grupos que sea el director general o funcione como el director general de las 5 empresas del grupo a que te refieres o no. No sé, Juan. Yo creo que ahí o sea, habrá que ver los criterios y la verdad es que con lo que estamos viendo de todos los clientes, pues cada cliente en su estructura tiene ciertas características definidas, ¿no? Podemos ver desde la estructura más simple que antes era permitida, que era una empresa operadora y una empresa de servicios, pues eso no hay mucha vuelta de hoja, no tienes problema, pero hay estructuras extremadamente sofisticadas que en ciertos proyectos específicos no solo involucra la estructura de los empleados interna de la empresa, que ahí tienes que decidir quiénes son servicios compartidos, quiénes deben de ser empleados directos y quiénes pueden ser servicios especializados u obras especializadas que contrates con terceros. Ahí está una primera parte. Pero la segunda parte, lo que decía Alfonso y Pedro, es ¿dónde está eso? O sea, por ejemplo, en un proyecto complicado puedes tener más de 50 o 70 o 80 proveedores distintos de servicios, de 1000 cosas. Chatarra, scrap, mantenimiento de equipo, algunos que participan en tu cadena productiva, por ejemplo, sobre todo en la industria automotriz, ¿no? Que se elaboran ciertos componentes y maquinaria, que tú elaboras una pieza en específico y te llega la pieza de la otra empresa, que tú la ensamblas, la metes, la subes a tu sistema, la subes a tu proceso y se va ya por ejemplo, una planta de ensamblaje. O sea, hay muchísimas actividades específicas en la industria de energía, pues no se diga, en la industria de manufactura de productos médicos, una barbaridad. Entonces, creo que hay que ver casuísticamente cada una de esas cosas. Sin embargo, para mí la clave de todo esto es, no los confundamos. La reforma es en materia de subcontratación de personal, punto. Hay otro tipo de contratos regulados
por la legislación civil, por el Código Civil, y Alfonso nos dirá, pero un contrato de prestación de servicios, pues lo regula el Código Civil. Un contrato de obra a precio alzado para la fabricación de una planta, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la subcontratación de personal? Correcto. O sea, creo que tenemos que definir la línea muy clarita y la determinación específica de que todo lo que era subcontratación de personal, pues ya está prohibido. Y eso tiene que cambiar. Pero lo que no es subcontratación de personal, ¿por qué tiene que cambiar? Un cliente nos decía el otro día, oigan, pues ustedes se van a tener que registrar ante la Secretaría del Trabajo. Le dije, ¿por? Pues porque ustedes vienen a veces a la oficina a darnos advice. Le dije, y eso, o sea, ve tu engagement letter. Nosotros somos una empresa que da servicios legales. Nosotros no damos servicios de subcontratación de personal. ¿Me explicó? Uh-huh. Esa es la clave. Yo creo que ese es un punto que debemos de considerar. Y fíjate, relacionado con eso, y va en la mano con el punto 3, hay muchas empresas en México, subsidiarias de empresas extranjeras, ¿no? Que tienen que contratan a la empresa extranjera, o sea, tienen esa servicios que prestan en México, pero que en realidad todos los especialistas de esa prestación de servicios están en el extranjero, y ellos van y contratan a la empresa extranjera, y vienen aquí los ingenieros, y vienen aquí el personal extranjero durante X tiempo a prestar esos servicios, ¿no? Sí. Claro, hay una relación de contrato entre la subsidiaria y la extranjera, pero en realidad pues vienen con toda su gente a prestar esos servicios para ese contrato con la empresa mexicana, ¿no? Entonces, exacto. Eso pues como que está también ahí en esa línea, porque pareciera que me están subcontratando a eso, y hoy estamos hablando de un extranjero, ¿también les aplica? ¿No? Y me parece que aquí hay un tema a analizar fuertemente, porque no pocas empresas trabajan así. Sí, ese es un tema bien importante, Pedro. O sea, muchas empresas del mismo grupo pues mandan a algún ejecutivo, especialista, empleado a México a dar cursos de capacitación, a buscar operaciones de modificación de estructuras, nuevas líneas de producción y generalmente pues a capacitar, ¿no? Son gente muy experimentada que dice, me voy a México 6 meses, ahí te mando y voy a capacitar a la gente, voy a buscar la apertura de una nueva línea de manufactura de producto, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? La asignación temporal de una empresa extranjera, de un empleado de una empresa extranjera a una subsidiaria mexicana del mismo grupo es subcontratación, pues habría que verlo. Sí, yo creo que aquí tiene algunas características ahí específicas, ¿no? Y bueno, ese es un tema un poco delicado porque, como bien dices, Pedro, pues sí es una práctica común en muchas ocasiones. A veces no sé cómo se maneje, pero pudiera tener alguna consecuencia fiscal, algún cargo, por ejemplo, entre compañías, ¿no? Que decir, pues te voy a mandar a mi gallo para que capacite a todos tus gallos de México y pues te voy a cobrar, ¿no? Por ese servicio. Y ese es un ejemplo, y el otro es, participa en los proyectos que yo en México estoy vendiendo. Yo tengo el contrato y este cuate viene, me trae 10 ingenieros a hacer ese trabajo. Sí. El ingreso es ahí, híjole, la verdad es que así como está, me parece que cae como subcontratación de personal. Ahora, por ser extranjero, también está prohibida. Híjole, creo que es un tema de análisis más fino en ese tema, porque me parece que sí es algo que puede repercutir fuertemente en muchas empresas subsidiarias extranjeras, ¿no? Sí. Y bueno, avanzando debido al tiempo, vamos avanzando al otro tema que es, a ver, ¿qué pasa? Ya tengo mis empresas, ¿no? Ya sé qué voy a hacer. Pues resulta que tengo mi prestadora de servicios y tengo mi empresa operativa y voy a necesitar reestructurarme. ¿Por qué? Pues porque voy a pasar a los empleados. ¿Y qué va a pasar con la empresa prestadora de servicios? ¿Qué hago con ella? Muchos se comenta, bueno, pues hay la posibilidad de, pues traspasas a los empleados, la dejas durmiendo, a lo mejor tiene algún activo, me refiero a algún tipo de nombre, algún interés de mantenerlo, o puedo buscar liquidarla, o puedo buscar fusionarla. En este caso hay, pues, diversos
requisitos y formalidades que se tendrían que estar cumpliendo desde el punto de vista legal y fiscal, y adicionalmente, bueno, ya hablando de habiendo traspasado a los empleados. En el punto de vista legal, Alfonso, hay ciertas formalidades que pueden empezar a complicar, digamos, o no tanto a complicarse, pero sí a tener en cuenta por los plazos que esto puede llevar para realizar una reestructuración hasta el final, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alfonso? Mira, creo que sí, estas han sido de las preguntas más comunes que hemos venido recibiendo desde finales del año pasado, cuando ya se hablaba de este tema, ¿no? O sea, oye, ¿qué voy a hacer con mi sociedad? Oye, ¿la fusiono? Oye, ¿no la fusiono? Oye, ¿qué pasa si traigo litigios? ¿Qué pasa si traigo pasivos? Oye, ¿qué hago si tengo además activos y personal? ¿Puedo nada más transferir al personal? ¿Liquido, no liquido? Están los famosos 10 años que tiene que quedar el liquidador y la responsabilidad solidaria. Entonces, yo creo que no hay una medicina nada más para tomar. Creo que salvo que alguien quisiera aventurarse, la posición conservadora sería, hay dos opciones, es decir, o transfieres a todo tu personal vía una sustitución patronal y se van los activos, o no se van, conforme a lo que platicaba Juan, con base creo que es en el cuarto transitorio, o literalmente lo que tienes que hacer, fusionar. Ahora, ahí no se queda la cosa. ¿Qué problemas hemos visto el último año como consecuencia de la pandemia y la operación de registros públicos? Porque la ley requiere de ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, de la liquidación, el nombramiento del liquidador en realidad no surte efectos hasta que no se inscribe en el registro público. Y hoy los registros públicos pues trabajan a desfase, están metidos muchos gestores, hay mucha gente y las cosas no salen con la velocidad con la que teóricamente deberían de salir. Lo mismo pasa con la fusión. Recordemos que la fusión, en realidad, para efectos fiscales, surte efectos, perdón, el día que se celebra la fusión y que firman y lo acuerdan los accionistas. Sin embargo, la fusión puede surtir efectos 3 meses después de la inscripción en el registro, lo cual puede llevar muchísimo tiempo durante que quede abierto el plazo para que un acreedor o alguna persona se pueda oponer a la fusión en términos de la ley, o puede surtir efectos al momento de su inscripción, si como lo dice la ley, de alguna manera se pactan las deudas, se obtiene el consentimiento o se garantiza el monto de las deudas o de los pasivos mediante el depósito de una cantidad de dinero. Entonces, no va a ser tan fácil el tomar este tipo de deducciones. Mucha gente en algún momento dice, bueno, ¿y qué pasa sobre todo cuando había operaciones entre compañías donde había adeudos, por ejemplo, ¿no? O sea, la operadora le debía dinero a la prestadora de servicios. ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con todas estas cosas, no? Y lo más importante, y tal vez una pregunta más para ti, Pedro, ¿voy a poder dejar una sociedad en suspensión de operaciones? El criterio de suspensión de operaciones que tenía la autoridad fiscal mucho tiempo fue no puede haber suspensión de operaciones. Creo que fue cambiando con el tiempo de, bueno, sí puede haber suspensión de operaciones, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto me cuesta tener ahí una subsidiaria? ¿Cuánto encontraría yo algún beneficio por tener a la prestadora de servicios? Desde luego, ninguna de esas trae pérdidas que se pudieran llegar a utilizar en el caso de una fusión, pero no sé cuál sería más bien tu visión desde el lado fiscal. Sí, aquí evidentemente hay que ver la situación particular de cada una de las empresas prestadoras de servicios con su relación con la operativa. Pero evidentemente, desde el punto de vista fiscal, hay varias cuestiones que considerar. Como bien decías, hay cuentas, hay accionistas, no sé cuáles sean los accionistas de cada uno. Hay el plazo de presentación de los avisos correspondientes que luego no precisamente amarran con los plazos y los requisitos que se necesitan legales para poder presentar ese aviso. Entonces, en estos casos, me parece que lo que se necesita, como bien decías, es ver específicamente cada caso y una coordinación muy particular entre los abogados, la compañía y la parte fiscal para poder cumplir con todos y cada uno de estos requisitos a tiempo, porque pues como recordemos que si en el caso de una fusión y no cumplimos con los requisitos mínimos que tenemos, pues entonces ahí se considera enajenación. Entonces vamos, hay que ver, ¿no? Normalmente las prestadoras de servicios son bastante simples, no tienen muchos activos, normalmente su balance es bastante sencillo, pero pues hay que
cumplir con todos estos requisitos, tanto legales, de publicación de los balances, de acordar con los acreedores si no tiene, o sea, toda esta parte me parece muy importante desde todo ese punto de vista, ¿no? Y bueno, me parece que si podemos avanzar a otro punto del importantísimo, que creo que fue el que prácticamente detuvo toda esta reforma hasta este momento, uno de los principales, es el tema de la PTU, ¿no? Que como bien decías, Juan, al inicio, bueno, pues está la única modificación en general que hay, no es la mecánica, no es la tasa, es la limitante, ¿no? Es una limitante de 3 meses de salario del trabajador a 3 veces el promedio de su PTU de los últimos 3 años, ¿no? Entonces, Correcto. Aquí donde surgen las preguntas es, oye, ¿y entonces qué va a pasar, no? O sea, cuando yo termine de pasar a mis empleados en este 2021 para 2022, ese mismo empleado va a tener 2 PTUs que pagar, la de la empresa operativa más la de la prestadora de servicio. ¿O qué va a pasar si resulta que en la operativa se llega a exceder de determino una PTU y determino cuánto le corresponde al trabajador y vamos a decir que al trabajador le corresponden 6 meses? Ah, ok, limitante a 3 meses. ¿Y los otros 3 meses qué son? ¿Es PTU que se guarda, se pone el guardadito y va, lo sumo al siguiente año? ¿No es PTU? ¿Qué pasa con esta PTU? Sí, bueno, ahí el tema pues, está un poquito delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en este 2021, todos los empleados que van a ser transferidos, en mi opinión, son empleados permanentes. Vamos a suponer que una empresa decide pasar a sus empleados el 1 de junio, por ejemplo. De enero a junio, trabajaron en la empresa de insourcing. Esos 6 meses les generan un derecho para recibir utilidades. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, punto. Y luego, el 1 de junio, se pasan a la operadora. Y van a trabajar el resto del 2021, de julio a diciembre. ¿Eso también les va a generar PTU por parte de la operadora? Pues sí. Hay excepciones en la ley, que son empresas de nueva creación durante el primer año de operaciones, algunas otras entidades que están limitadas para el pago del PTU, pero aquí pues no son empresas de nueva creación. Las operadoras ya están constituidas. Entonces, pues sí, ahí tenemos un tema en ese sentido, Pedro, porque los trabajadores tendrían derecho a ese tema. Y luego, otro punto específico que tú dices es, esto es un límite. El PTU, los 3 meses, es un límite. 3 meses el sueldo o el promedio de los últimos 3 años es un límite, no es una garantía. No significa, o sea, si el PTU es menor a 3 meses de sueldo o al promedio de 3 años, pues se paga el PTU que se tenga que pagar y punto. Si excede de 3 meses de sueldo o 3 meses de salario, solo se paga PTU. Ahí viene la diferencia. ¿Qué pasa con el excedente? ¿Se aplica para la distribución del año siguiente? Mi respuesta es no, laboralmente. No, porque la ley dice que el límite son 3 meses. Entonces, ¿esa lana de quién es? Pues del patrón. ¿Cómo se va a manejar esa lana? Pues es todo un caos, ¿no? Laboralmente, pues no hay tema, pues es del patrón. Pero ¿cómo? Como un ingreso, como... Claro. ¿Qué va a pasar, no? Y eso va de la mano con el siguiente punto. ¿Qué pasa si en los contratos que yo tengo, los acuerdos que tengo con los empleados, yo tenía establecido, como estaban en las prestadoras de servicios, tengo establecido ciertas prestaciones, por ejemplo, algún tipo de bono o algo así? En principio, pues están pasando sus derechos a la ahora operativa, ¿no? Sí. Y tengo un bono, pero a lo mejor también tengo la PTU, ¿no? Correcto. Entonces, va a ser necesario ahora revisar los contratos individuales de los trabajadores, las prestaciones que se le tenían que dar a los trabajadores, porque si no se vuelve una cosa impagable, ¿no? O sea, PTU, que seguramente, como estaban en la prestadora de servicios, les correspondía una cantidad bastante controlada de PTU, puesto que el margen de utilidad de las prestadoras de servicios era del 5, del 6 o lo que fuera. Y ahora en la operativa, pues seguramente van a recibir pues, 2 o 3 veces más de lo que recibían. No sé si los 3 meses, pero sí más de lo que recibían. Pero si lo tenías establecido además con bonos, van a recibir pues una cantidades que dices, eso pues va a tener que ser revisado, analizado y sobre todo también con los temas
de si tengo sindicatos, tengo varias prestadores de servicios, ahora voy a tener de confianza y de servicio en las mismas empresas. Toda esa parte me parece que tiene que ser revisada, ¿no? Sí, fíjate, Pedro, ahí hay un tema bien delicado, porque muchas empresas que tenían la figura del e-sourcing tenían una garantía de PTU. O sea, muchas empresas decían, bueno, te voy a dar un bono anual en sustitución del PTU equivalente o con un target de hasta 3 meses o 4 meses de sueldo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que te voy a dar ahora 4 meses más posiblemente 3 de PTU? Pues no. Evidentemente, es algo que se tiene que reestructurar, como tú bien dices. Acuérdense, son prestaciones extralegales, no prestaciones mínimas que manda la ley, que esas no las puedes tocar, pero las otras pues tienes que modificar, evidentemente, porque muchas empresas decían, vas a estar en la prestadora de servicios, pero no te preocupes, vas a tener una garantía, un PTU garantizado de hasta X. Pues eso tiene que cambiar, porque ahora no va a haber PTU garantizado, va a haber un PTU de acuerdo a lo que establece la ley de la empresa operadora, con el límite de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años y hasta ahí, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los sindicatos? Creo que los sindicatos van a estar muy contentos. Yo siento que los sindicatos no vamos a tener objeción por parte de ellos de que se muevan los empleados de una prestadora de servicio a una operadora. ¿Por qué? Pues precisamente por el tema del PTU, porque muchos sindicatos han dicho, bueno, pues yo quiero estar en la operadora, en la que tiene los fierros, en la que maneja el negocio, etcétera. Y bueno, pues ahora creo que van a estar más contentos. No debe de haber objeción en ese sentido, pero pues sí tiene que haber muchísimos trámites y gestiones, las transferencias de esos contratos colectivos vía sustitución patronal, todos esos procesos se pueden documentar entre las partes, pero se tienen que ratificar ante la autoridad laboral correspondiente. Ya ahorita en algunas tenemos ya los nuevos tribunales y en otras todavía están los tribunales anteriores. Entonces, pues hay criterios y procesos específicos que se deben de seguir para cada caso, pero ese tema también está ahí en la mesa, ¿no? Y en los, por ejemplo, Alfonso, en la parte de los contratos que yo pueda tener con otro tipo de prestadores de servicios, ¿no? Aquí, con base en esta reforma, me parece que también deben de estar sujetos ahora a una revisión y adecuación en su caso, ¿no? Y yo creo que sí, Pedro. Yo creo que vamos a tenerlos que ver con mucho más cuidado. Insisto, hay que regresar a ver objetos sociales para que no haya un traslape y no caigamos automáticamente en una violación de la ley. Yo creo que vamos a tener que cuidar obligaciones específicas de entrega de información con base en lo que dispone la reforma, con base en los cambios que hay en materia de impuestos sobre la renta e IVA para poder acreditar esos montos. Y creo que va a haber que pensar, obviamente, en cláusulas de indemnización en caso de que haya cumplimiento de esto o que esto conlleve alguna sanción o el no acreditamiento de impuestos, ¿no? De hecho, habría que pensar hasta en garantías. ¿Cómo me vas a garantizar tú, prestador del servicio, el cumplimiento de tus obligaciones en términos de ley para que no me pegue a mí? Porque yo automáticamente me vuelvo solidario contigo por el cumplimiento de las obligaciones que tú no cumplas con aquellos empleados que de alguna manera me prestan a mí el servicio, no especializado. Claro. Creo que es delicado y sí va a haber que llegar a una buena elaboración de contratos. Uh-huh. Y bueno, aquí ya de alguna forma lo comentamos ahorita, Juan, ¿no? Todo el tema de los sindicatos y de las prestaciones, digo, desde el punto de vista fiscal, bueno, pues ahora puedes llegar a tener en una misma empresa empleados que tenían unas prestaciones X, ¿no? Y ahora empleados que puedan llegar a tener unas prestaciones Y eso te pueda llevar pues no solamente a un tema de la limitante en la deducción de las prestaciones exentas, ¿no? Sino también en la previsión social, en los requisitos de previsión, porque dependiendo de cuáles sean las características que puedas llegar a tener en esas prestaciones. En la parte de los sindicatos, como bien decías, pues a lo mejor pudiera no haber tanto problema, ¿no? Por el tema que incluso pues, pareciera más benéfico, pero pues también podrían tener diversos, no sé, sindicatos incluso dentro del mismo grupo, ¿no? Sí, ese es un punto bien importante, Pedro, que también se tienen que analizar y evaluar, porque como lo platicamos el otro día, particularmente con algunos clientes, ¿no? El tema de que es muy común que un contrato colectivo de trabajo que aplica a trabajadores sindicalizados tenga un cierto paquete de prestaciones y de beneficios más enfocados al tema de la manufactura.
y a lo mejor son contratos que tienen muchos años, que por ley, como saben, pues cada año se revisan salarios y cada 2 años se revisan prestaciones. Entonces, tienen prestaciones enfocadas a la manufactura, por ejemplo, bonos de productividad, bonos de asistencia, bonos de puntualidad, bonos semanales, bonos mensuales, bonos trimestrales. O sea, son bonos que fomentan la productividad entre los trabajadores. Prestaciones de previsión social, vales de despensa, fondo de ahorro, que no necesariamente son iguales a los trabajadores de confianza, pues que están no en la línea de manufactura, sino que están sentados en un escritorio o están desempeñando otras actividades que tienen diversos contratos. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Con la reforma, a lo mejor se van a tener que mover empleados sindicalizados y de confianza a la misma operadora, con paquetes de beneficios distintos. Entonces, un poquito ahí el tema es qué va a pasar con las disposiciones fiscales en materia de prestaciones de previsión social, como son el fondo de ahorro, los vales de despensa, los vales de comida, todo eso. Que hay un principio de generalidad, ¿no? Puede ser que los trabajadores sindicalizados tengan un 10%, por ejemplo, y que los trabajadores de confianza tengan un 7%, o viceversa, o unos estén topados y otros no. Entonces, ¿qué va a pasar con el principio de generalidad? Habría que estudiarlo desde tu punto de vista, Pedro, si la generalidad depende de que son todos los trabajadores sindicalizados o todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Habría que evaluar eso, pero ese es un tema que ya nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo vamos a homologar eso? ¿Se tiene que homologar? Pues yo digo que no, pero puede tener una consecuencia fiscal. Sí, claro. Todo eso me parece que son aspectos que se deben de analizar caso por caso, muy Sí. puntualmente, porque todos pueden tener paquetes distintos de prestaciones y pues algunos tendrán muchas, algunos tendrán pocas, y me parece que es algo que sí debe ser analizado con mucho más detalle en cada caso, ¿no? Entonces, Sí. creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo que Sí, teníamos hombre. establecido, pero me parece que ha sido una plática muy amena, muy interesante, han salido puntos importantísimos que deben de estar cuidando, ¿no? Yo creo que si pudiéramos establecer alguna conclusión, Juan, ¿cuál dirías tú que es la principal conclusión de esta reforma? Pues yo creo que la conclusión que yo les doy a todos es que debemos de enfocarnos al objeto primordial de la reforma, que es la subcontratación de personal. O sea, no nos vayamos a situaciones más arriba que no son derivadas de una relación de subcontratación de personal. Y creo que la experiencia nos dice, Pedro, de lo que estábamos viviendo con todos los clientes, es que cada asunto tiene características diferentes. De veras, ahora que empezamos a trabajar con los clientes, que ha sido formalmente esta semana, pues el viernes se publicó la ley, o sea, llevamos 3 días platicando con algunos clientes y nosotros pues ya estamos haciendo como un tablero donde están las estructuras de cada uno desde el punto de vista laboral. Digo, desafortunadamente no se los puedo enseñar, pero cada empresa tiene características diferentes y cada empresa tiene su estructura con ciertas peculiaridades. Claro. Entonces yo lo que les digo es hagan un análisis de acuerdo a sus necesidades, cada una de las empresas, y vean qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que mover, por dónde nos tenemos que mover y lo que haya que hacer. Hay estructuras muy simples que pueden ser muy sencillas, pero hay estructuras mucho más complicadas que requieren un análisis mayor, ¿no? Claro. Alfonso, ¿cuál sería tu conclusión? Un poquito en línea con lo que dice Juan, yo creo que hay que ver cada caso en particular, no todo es igual, y creo que obliga a ser cuidadoso en el cumplimiento de obligaciones en general, y en el caso de la contratación, pues sí creo que obliga mucho a ser muy puntilloso con la redacción de contratos, y obviamente contar con los elementos necesarios para poder, por un lado, no incurrir en responsabilidad y por otro lado, buscar una indemnización en caso de que exista esa violación por parte de alguna de las partes. No creo que eso es lo que creo que hay que tener cuidado. Y creo que la otra es hay que buscar, de verdad, ver el espíritu. El objeto de esto era prohibir la subcontratación de personal por los abusos que se habían dado. Punto. Claro, creo que eso es muy importante y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Me parece que
no hay que dar por sentado de que, sí, con esta cuestión la libro rápidamente. Me parece que hay que ser cuidadosos, hay que ver, hay que revisar cada caso, y yo sería el mensaje que mandaría a todos los que amablemente nos han estado acompañando el día de hoy. Hay que revisar su situación particular, es mejor revisarlo y analizarlo y ver en dónde hay que ajustar y qué pasos hay que seguir, porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser muy graves, ¿no? Entonces, evidentemente siempre respetando y viendo, como bien decías, Juan y Alfonso, el espíritu de la reforma, pero desafortunadamente me parece que la reforma no es lo clara que quisiéramos que fuera, y por lo tanto nos invita a todos a tratar de analizar, o más bien a no tratar, sino nos invita a todos a tener que analizar las situaciones particulares de todos los grupos, tanto los que tienen una estructura muy sencilla como aquellos que tienen estructuras mucho más complejas, ¿no? Me parece que eso sería las conclusiones. Les queremos dar las gracias a todos ustedes a nombre de García Mingo y Tejedo, Grant Thornton, su asistencia a este panel en el que hemos analizado esta parte. Como les decíamos al principio, cualquier pregunta que puedan llegar a tener ustedes que no hayamos abordado en este caso, porque aquí al final de cuentas abordamos lo que nosotros hemos manejado como problemáticas comunes. Todas las preguntas que puedan llegar a ustedes, por favor háganoslas saber, y con mucho gusto, ya sea que se las respondamos por correo o nos pongamos en contacto con ustedes para poder platicar mucho más a fondo de cómo podemos ayudarlos en este proceso de adaptación de esta reforma de subcontratación. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Alfonso, gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Mario, Pedro, Alfonso, gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias. Buen día.